Marcos capítulo 7. Le voy a pedir que me siga ahí en su Biblia con su mirada, con su vista, para poder yo dar lectura a estos versículos. Marcos 7, versos del 1 al 9. ¿Ya lo encontró? Amén. Por favor, ahí con su vista. Dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oramos. Padre, gracias porque podemos exaltar tu nombre, y a todos aquellos que hemos experimentado tu perdón, tu gracia y esa nueva vida en Cristo. Ahora podemos, Señor, pues alabarte con entendimiento y también con gozo en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesús. Dios, tú eres más grande de lo que pensamos, más grande de lo que imaginamos. No hay nadie como tú. Y permite, Señor, que tu palabra siga transformando y limpiando nuestros pensamientos, nuestro corazón, de tal manera, Señor, que dependiendo de tu Espíritu Santo sigamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Señor, queremos hacer tu voluntad. Perdona nuestras maldades, perdona aquellas cosas que en el transcurso de esta semana, Señor, no te agradaron. Y gracias por el perdón que tenemos en la sangre de Cristo y porque acudimos a tu trono de gracia. Y ahora, Señor, que tu palabra siga edificándonos para que vivamos en esta abundancia de Cristo, en esa fe y en ese gozo y en ese amor. En su nombre te lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos viendo este mes algunos mensajes sobre el tema de compartir el Evangelio, la necesidad y la importancia de compartir el Evangelio. Y hoy vamos a ver pues un tema que he titulado a manera de pregunta: ¿somos una iglesia bíblica o una iglesia tradicionalista? Y vamos a ver ahorita qué tiene que ver esto con cumplir la gran comisión, con compartir el Evangelio. Pregunta una vez más este tema titulado: ¿somos una iglesia bíblica o una iglesia tradicionalista? Bueno, en este pasaje que acabamos de ver, Jesús se enfrentó con una situación semejante y lo que vamos a tratar ahorita pues no es nuevo, porque Jesús venía a enseñar realmente el sentido de la ley y de la palabra de Dios. Pero ese grupo de escribas y de fariseos habían desviado la verdad de la ley de Dios y la habían complicado. Le habían añadido un montón de reglas a la ley de Dios, de tal manera que la ley se convirtió en una carga pesada para el pueblo judío. Y cuando Jesús comienza a predicar y a llevar el verdadero sentido de la ley y de la palabra de Dios, entonces obviamente que se encuentra con oposición, ¿verdad? Y observe, se encuentra con crítica. Qué interesante es ver, mis hermanos, que cuando aplicamos la palabra de Dios, la gente que está acostumbrada a sus tradiciones siempre va a señalar y a criticar. ¿Por qué tú haces las cosas de esta manera si a mí me enseñaron de esta otra forma? Lo que pasa es que traemos un bagaje mental
y religioso, ¿verdad? O sea, traemos todavía nuestras maletas con muchas costumbres que no son bíblicas. Y cuando vamos a la palabra de Dios entonces, y vemos que algo es realmente bíblico, criticamos a quien hace las cosas de manera bíblica porque no las hacen según la tradición. Pues así me lo enseñaron mis papás, pues así me lo enseñaron mis pastores antes de venir aquí al Renuevo, pues así lo aprendí yo en un mensaje ahí en YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, pero a fin de cuentas es qué dice la Biblia, ¿verdad? No es qué dicen las tradiciones o etcétera, etcétera. Así es que cuando le preguntan a Jesús en el verso 5, los fariseos y los escribas, observe, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? Los religiosos. No eran ateos, no eran agnósticos, eran religiosos y de hueso colorado. Y ellos son los que se pusieron durante todo su ministerio a Cristo Jesús. Siempre estaban en contra, porque ellos estaban regidos por reglas externas, por tradiciones de hombres. Aquí Jesús habla de las tradiciones de los ancianos, o sea, del liderazgo judío. Y le dicen, bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan muchas veces las manos antes de probar alimento? Esta era una tradición de los escribas y fariseos, no era una enseñanza bíblica. Pero llegó a ser una tradición de tal manera que cuando ven que los discípulos del Señor no se lavan las manos y comienzan a comer así, entonces pegan el grito en el cielo. Y Jesús les responde, hermanos, muy fuerte, y les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí está la gran diferencia entre una vida bíblica, cristocéntrica, a una vida religiosa y denominacional, X, ¿verdad? Uno puede tener una denominación, inclusive decir soy bautista de hueso colorado, pues qué bueno y mucho gusto, ¿verdad? Pero si tu fe y tu pasión no es bíblica, pues con permisito, ¿verdad? Tenemos que darle prioridad siempre a la palabra de Dios. El asunto, mis hermanos, es que los creyentes podemos volvernos un pueblo religioso que está honrando de labios al Señor. Muchas veces podemos aquí leer la Biblia, orar, escuchar un mensaje, cantar al Señor, y entre semana nuestro corazón estuvo lejos de Dios. Estamos viviendo entonces en una situación de hipocresía, y dice Dios, pues no se trata de eso. Se trata de que me honres con tu corazón y con tu vida los 7 días de la semana, no nada más una hora el domingo a mediodía. Verso 7, pues en vano me honran. O sea, toda esa cantos, oraciones y rituales religiosos, mis hermanos, si no estamos cimentados en Cristo durante la semana, dice el Señor, en vano me honras. Porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, aquí está el asunto, os aferráis a la tradición de los hombres. Hay algo que a la gente le gusta, ¿verdad? Y es nunca cambiar sus creencias. Porque las tradiciones le dan cierta seguridad a la gente. La gente tiene temor al cambio. Entonces, aunque sus tradiciones estén bien chuecas, pues prefieren seguir en sus tradiciones, porque no quieren enfrentar la realidad y entender que me equivoqué, ¿verdad? Entonces, tengo que cambiar, tengo que corregir el rumbo de mi vida y de mis creencias para seguir a fin de cuentas lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, entonces, aunque le parezca extraño este mensaje, tengo que predicarlo porque con el transcurso de los años, a veces inclusive los creyentes bautistas, podemos comenzar con algunas tradiciones que como denominación se fueron implementando, pero a veces se fueron alejando del plan bíblico, ¿sí? Sorpréndase. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un sistema de tradiciones religiosas. Número 1, la iglesia cristiana no es un sistema de tradiciones religiosas, sino es el cuerpo de Cristo. O sea, es algo vivo. La iglesia alberga la vida de Cristo, del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Entonces, la iglesia es un cuerpo diseñado para expresar por medio de cada miembro la vida del Señor que les gobierna. Y está equipada por el Espíritu Santo con unos dones para expresar esa vida del Cristo resucitado. 1 Corintios 12:27 dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Muy bien, en segundo lugar, la gran comisión es el llamado principal de la iglesia y de cada creyente. Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo 28, versos 19 al 20.
Sí, ya sé que se lo saben, pero la pregunta no es se lo saben, la pregunta es ¿lo están aplicando? Hay una gran diferencia. Mateo 28, 19. Por tanto, bueno, del 18 dice Jesús, se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18, toda potestad, o sea, todo poder y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o sea, cuando la iglesia confía que Cristo es soberano y está en control de todas las cosas, y que vamos a ir al mundo, mis hermanos, no en nombre propio, sino vamos en el nombre de Cristo. Entonces dice Cristo aquí en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No dijo todas las cosas de las tradiciones religiosas de los hombres, no, sino lo que Él nos mandó. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, que es la comisión principal, es la comisión número 1 de la iglesia. ¿Y por qué estamos usted y yo aquí? Porque estamos equipándonos para ir y cumplir la gran comisión. Ahora, la gran comisión es un estilo de vida en donde vamos al mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo y mientras estamos en el mundo hacemos discípulos. O sea, los guiamos a Cristo a que se conviertan y luego a que se bauticen y luego a enseñarles lo mismo que Jesús nos enseñó, que es enséñale a que haga otros discípulos. Un círculo virtuoso. Pero vamos a ver cómo, mis hermanos, nos hemos desviado. Y diría yo, hermanos, sin querer queriendo, quizás el 85 o 90% de las iglesias evangélicas de todas las denominaciones nos hemos apartado del plan bíblico. Y no digo que lo hemos hecho en una mala forma, con una mala intención. No, simple y sencillamente, les voy a decir por qué. Porque es lo más fácil entrar en un activismo que cumplir la gran comisión, la verdad. Es lo más sencillo, y ahorita lo explico con más detalle. ¿Por qué, mis hermanos, hay pocos resultados en nuevos discípulos y en vidas transformadas por el Evangelio? Una cosa es que uno llene un templo, ¿verdad?, con cientos o miles, y otra cosa es que los que están ahí tengan una vida transformada que se parezca cada día más a Cristo. Ese es otro cantar, ¿verdad? Ahora, tenemos que, mis hermanos, entonces ver, ¿por qué el Señor no está viendo los resultados en nuevos discípulos que hacen más discípulos? Y estoy hablando de manera general al pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque las iglesias están funcionando en base a la tradición religiosa evangélica. Y ahorita lo explico. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nos estamos moviendo en base a una tradición religiosa, a un sistema religioso. Hemos aprendido una tradición y un sistema religioso, pero no hemos aprendido y aplicado lo que es vivir la gran comisión. Tradiciones, voy a comentar algunas. Nos hemos vuelto en iglesias templocéntricas o templocéntrico. ¿Qué significa esto? Que hemos hecho de un templo el centro de la vida y actividades de la congregación. Muchas veces todo gira alrededor de lo que se hace en un horario dentro del templo. Y ya, venimos un rato, escuchamos, aquí convivimos, etcétera, y nos vamos y nos desconectamos. Nos desconectamos de nuestra comunión con Dios y nos desconectamos de la gran comisión. Un día a la semana nos reunimos para cantar, para oír el sermón, para orar, etcétera, etcétera, pero simplemente no estamos viviendo la gran comisión. Ahora voy a decir, ¿qué es la gran comisión? Sencillo, es vivir en Cristo y vivir para Cristo. Si usted entiende eso, su vida cambiará totalmente. La gran comisión, la vida cristiana es vivir en Cristo y vivir para Cristo. Eso implica comenzar a crucificar el yo, ese ego, ¿verdad? Porque el ego quiere que gire todo alrededor de uno. En la tradición religiosa evangélica, la meta es tener al mayor número de personas sentadas en las bancas o en las sillas del templo. Esa es la meta, esa es la visión. Nos contentamos con decir, ay, sí está ya el templo lleno, qué bueno. ¿Y qué? ¿Y luego de eso qué? Lo que ha dado como resultado, mis hermanos, el que tengamos como meta solamente llenar y que la gente se sienta en una silla o en una banca, eso ha dado como resultado un montón de cosas, pero por lo menos 3. Número 1, hemos formado o mal formado oidores.
gente que nada más oye. Número 2, hemos mal formado solamente espectadores. Y número 3, hemos mal formado gente pasiva y sin compromiso. Entonces, dígame, ¿qué va a poder hacer una iglesia con gente que solamente se contenta o se conforma con ser oidores, espectadores y pasivos sin mayor compromiso con Cristo ni con su obra? Ese es un tremendo problema. Por eso, mis hermanos, las iglesias no estamos alcanzando al país, y estoy hablando de las iglesias cristianas evangélicas en general, no estamos haciendo discípulos, estamos llenando o medio llenando templos, sillas y bancas. Y Jesús nunca nos mandó a hacer eso. Y como yo les comentaba el domingo pasado, ¿se ha usted puesto a pensar que no hay un solo versículo en la Biblia en donde diga que hay que construir un templo? Ni uno solo. Pregunta entonces, ¿está mal que tengamos templo? Claro que no, claro que no. Pero el énfasis no es un templo, el énfasis es otro templo, nuestra vida, porque ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos actividades espirituales para entretener, pero no para transformar, no para renovar nuestro compromiso en cuanto a ganar almas para Cristo y discipularlas. Estamos cayendo en un activismo, y ese activismo que son una serie, ahora hermanos, hay actividades que son muy buenas, está bien, y yo creo que son hasta necesarias algunas de esas actividades, es parte de acuerdo, pero cuando le decimos, hermano, venga, acompáñenos o vaya a visitar a alguien para discipular, para compartirle de Cristo, no tengo tiempo porque estoy ocupado en mi ministerio. A ver, discúlpeme, el ministerio bíblico es ir a la gente a alcanzarla y discipularla. Ese es el ministerio. Todo lo demás, queridos hermanos, son programas. Claro, nosotros le llamamos ministerios. El ministerio de comunicación, el ministerio de alabanza, el ministerio de cocina, el ministerio con niños, el ministerio con damas, o sea, etcétera, etcétera. Pero realmente son programas y no estoy diciendo que sean malas. El problema es que cuando caemos en un activismo, dejamos el ministerio, que es acercarnos a la gente y compartirles el evangelio, pero nos justificamos. No tengo tiempo porque estoy dedicándole tiempo a las actividades de la iglesia. No, entonces estamos cerrando. Otro problema de la tradición evangélica, lo que se denomina como la eterna infancia del creyente. ¿Qué es la eterna infancia del creyente? Bueno, son los creyentes que tienen años y años y años en la iglesia. Ahora, observe que digo en la iglesia y no en el evangelio, porque si estuviera en el evangelio su vida cambia, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Donde llega el evangelio no deja a la gente igual, punto. Entonces, ¿por qué no cambia? Porque usted está aceptando un sistema religioso, por eso no cambia. Su único cambio es cosmético, es externo, no interno, no profundo, no vivo ni guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchos de esos creyentes y líderes no crecen, no maduran en la fe, no crecen en santidad, y se vuelven los típicos creyentes y líderes carnales en las iglesias. Y cuando hay carnalidad en una iglesia y líderes carnales, ¿sabe qué va a pasar ahí? Tarde que temprano una división, porque la carnalidad siempre es la manifestación del yo, del egoísmo, de querer sobresalir, de querer que nos aplaudan, de querer que nos den reconocimiento, de querer que todo gire alrededor de nosotros. Carnalidad. Otro problema, el llamado gobierno eclesial democrático en la iglesia. Y ¿sabe qué? El gobierno, si usted le pregunta, oiga, ¿qué tipo de gobierno debe tener la iglesia? Y muchos miembros en las iglesias dicen democrático. A ver, ¿y dónde está eso en la Biblia? Lo que pasa es que a veces las iglesias vamos adoptando hasta las modas del mundo, ¿verdad? No, la iglesia no es democrática. ¿Sabe lo que significa democrático? Democrático significa el gobierno en el pueblo. Y en la iglesia el gobierno no está en el pueblo. En la iglesia el gobierno es de Cristo. Y Él lo delega a un grupo, como le llama la Biblia, de ancianos o líderes maduros. Maduros. Santos de Dios. Porque ese equipo de liderazgo va a guiar la vida de la iglesia. Entonces no estamos hablando de que la iglesia es una democracia, por eso hay sesiones de negocios. Ahora, yo fui criado en una iglesia bautista en donde se hacían sesiones de negocios. ¿Y sabe qué son las sesiones de negocios? Son cenas de negros. Comienza, a ver hermanos, vamos a votar, ¿verdad? Todos los miembros de la iglesia. ¿De qué color quieren que pintemos el templo?
No, pues que píntelo color rosita. No, pues que pinte lo mejor color blanco. Otros, no, yo propongo que se pinte de color amarillo. Y ahí comienzan, bueno, pues vamos a someterlo a votación. Y lo que la mayoría designe. Y ahí comienzan las pugnas de por qué el hermano no aprobó el color que yo dije. Y hermanos, ¿qué ponemos en el piso? ¿Mármol o alfombra? No, pues que alfombra, no, pues que mármol. Bueno, y comienzan, ¿no?, a enojarse. ¿Y por qué no pusieron alfombra? A mí me gusta la alfombra, es más suavecita, etcétera, etcétera. Y otros, no, es muy sucia. Bueno, y comienzan los problemas y las carnalidades. Entonces, muchas veces esas sesiones de negocios lo que hacen es cultivar diferencias y problemas entre los hermanos. Eso es lo que hace la democracia en las iglesias. A ver, hermanos, vamos a poner a votación al nuevo grupo de líderes para el año que viene. A ver, ¿quién vota por el hermano? ¿Quién va a ser el tesorero? Y normalmente ponen como tesorero o al hermano que es el más rico de la iglesia, que tiene más ingresos, ¿verdad? O ponen al hermano que es muy carismático, muy alegre, etcétera, pero nunca diezma. Pero le cae muy bien a la gente. Y lo nombran y ganan, y hay problemas que va a haber en la tesorería, porque pusieron a una persona carnal. Y a ver, hermanos, ¿quién va a ser ahora aquí la directora de la femenil? A ver, votación, hermanas, ¿a quién quieren para el siguiente año que está en la directiva de la femenil? Pues a fulanita, no, pues a fulanita, y ponen a la hermana más chismosa de la iglesia. Pero les cae bien a todos, ¿verdad? Porque ella es la que tiene la información al día, ¿no? Al día. Falta discernimiento y madurez en la iglesia y piensan que en las votaciones democráticas se van a solucionar los problemas. No, mis hermanos. En Hechos capítulo 6, cuando estaba creciendo la iglesia y estaba habiendo problemas de murmuración porque estaban desatendiendo a las viudas judías, de que no se estaba repartiendo bien las despensas, dicen los apóstoles, a ver, nosotros tenemos mucho trabajo y no podemos descuidar el ministerio por atender las mesas, o sea, por estar repartiendo despensas. Observe, los apóstoles tenían prioridades. Si ellos se hubieran metido a administrar y a repartir despensas, había en aquel tiempo ya cerca de 5,000 creyentes, pues todo el tiempo de los apóstoles se les va a ir repartiendo despensas a las viudas. Pero sabiamente el apóstol Pedro le dice, no, hermanos, nombren de entre ustedes a 7 servidores, diáconos, que la palabra diácono significa sencillamente servidor, nómbrenlos y pónganlos ellos a dirigir y a coordinar lo del repartimiento de los alimentos para las viudas. Ahora, cuando ellos los eligen, no estaban sometiendo a votación. Lo único que estaba haciendo la multitud era identificar a los creyentes a quienes Dios ya estaba levantando como futuros líderes y que tenían un carácter, porque dice que sean varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de fe, etcétera. Entonces, lo que estaban haciendo es simplemente identificar a aquellos hermanos que ya estaban destacando en su madurez, ya trabajar. Y esos fueron los diáconos. Pero no se quedaron como diáconos por toda la vida. Varios de ellos dejaron el diaconado y el Espíritu Santo los llamó para evangelizar. Pero hoy los diáconos, usted no los quita de su puesto, son diáconos eternamente y para siempre. Y si los remueven, olvídese una división contra el pastor y contra la iglesia. Porque hay un mal entendimiento de lo que significa ser diácono. Otro problema llamado el clericismo. ¿Qué es el clericismo? Es una división entre el clero y los laicos. Clero y laicos. Cuando en la Biblia no hay esa división de clero y laicos, porque todos somos llamados y todos somos pueblo. ¿Me entiende? Pero ¿de dónde viene esto? Ahora, traemos arrastrando, mis hermanos, también muchas veces, aún, y se lo voy a decir, desde el catolicismo. Traemos una mentalidad todavía católico-romana. Porque pensamos que los pastores somos el clero y los laicos pues son los hermanos que están ahí. Equiparamos el culto con la misa, el diezmo con la limosna. Entonces, ¿cómo ha hecho daño estas situaciones? Estos usos y costumbres. Pues no solamente en los grupos indígenas hay usos y costumbres, en la tradición religiosa hay usos y costumbres, y aún en el pueblo evangélico. Equiparamos o comparamos al pastor con el sacerdote católico en sus funciones.
Tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿cuáles son las funciones? Por ejemplo, bueno, el sacerdote, el cura católico, pues él da la homilía, ¿verdad? O la misa, oficia ¿cómo le llaman? La comunión o la Eucaristía. Él casa, él va a dar los santos óleos, él bautiza, él confirma, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso. Entonces queremos muchas veces que el pastor, ¿verdad?, haga lo mismo, porque traemos todavía un bagaje tradicionalista y religioso. Ahora, ¿cuáles son las funciones del pastor? Son 3 grandes funciones principales, se les voy a comentar ahorita. Pero le voy a pedir que ahorita discierna primero que sí y que no. Muy bien, por ejemplo, obviamente un pastor debe predicar la palabra, esa es su principal función. Predicar y enseñar lo que está en la Escritura, no sus opiniones propias, ni las opiniones de la denominación, es lo que dice la Biblia. El pastor o los pastores no tenemos por qué oficiar necesariamente la cena del Señor. Pero en la tradición evangélica, si el pastor no da la cena del Señor, entonces no es válida esa cena del Señor. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Escritura que el pastor tiene que oficiar la cena del Señor? Lo puede hacer cualquier hermano, acordado por la iglesia, o por el pastor, o el equipo pastoral, o de líderes, en donde este hermano pueda también oficiar la cena del Señor. Obviamente tiene que tener un buen testimonio, por supuesto, ¿verdad? Y si no lo oficia el pastor, ¿no es válida? Dios no, ante el Señor no agrada esa ordenanza. Pues claro que sí, hermanos. Los bautismos, en la tradición religiosa evangélica, necesariamente tiene que bautizar el pastor, y si él no bautiza, no es válido el bautismo. ¿Dónde está su Escritura? Es más, Pablo a la carta a los Corintios les dice: no me envió Cristo a bautizar, él me envió a predicar el evangelio. Dice, y creo que bauticé a X familia, pero no recuerdo a nadie más quien haya yo bautizado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo importante no es el que yo les bautice, sino el que yo les predique el evangelio. ¿Quién va a bautizar? Bueno, pues si hay pastores, que lo hagan ellos, y si no, pueden hacerlo también discípulos de la iglesia designados por la congregación o por el equipo pastoral. ¿Y es tan válido? Claro que sí, mis hermanos. La presentación de bebés, una costumbre evangélica. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, pues se toman de un pasaje en donde por ahí iba Jesús y le llevan a los bebés para que les diera la bendición, y bueno, pues Jesús los bendijo, pero hasta ahí. No era un culto, no estaba en la sinagoga, no estaba en el templo. ¿Ve? Ahora, ¿no está mal que los presenten? Claro que no. Está bien presentar a los bebés, pero no tiene que estar el pastor y orar él y cargar al bebé. Yo intencionalmente he ido cambiando estas cosas, mis hermanos. Y quizás algún hermano que por ahí el día que, o familia que vinieron a presentar a sus bebés y ya no los presenté yo, quizás se molestaron conmigo, hermanos. No es mi intención, por favor, lastimar ni ofender a nadie, se los digo, Simplemente ya estoy dando más participación a otros hermanos, que ellos carguen al bebé, un hermano haga la oración, y está bien. Ahora, pero el punto principal de la presentación de un bebé no es que solamente se ore por él, es que los papás están delante de Dios diciendo: Señor, aquí está nuestra vida, vamos a educar y a guiar a esta criatura que tú nos has dado en tus caminos. Es un compromiso que ellos están haciendo con Dios. No es nada más como algo mágico y que le bendigan, ya tiene la bendición de Dios. No, mis hermanitos, ese no es el punto. El punto es, nos estamos haciendo responsables, papá y mamá, de ser ejemplo de esta criatura y de guiarla en tus caminos, Señor. Esa es la función de la presentación de los bebés. A ver, papás, ahora sí. ¿Cuántos quieren venir a presentar a su bebé? Claro que sí, está bien, adelante. Las bodas. Igual, si el pastor no oficia una boda, como que no se casaron. Bueno, número 1, el pastor no casa, ningún pastor casa. Quien une y quien casa en primer lugar es Dios. Y en segundo lugar está la ley civil. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos en las iglesias? Un culto de acción de gracias. ¿Qué es eso nada más? Una celebración en donde se da un testimonio ante la iglesia: hermanos, me casé, nos estamos casando, 2 creyentes en Cristo, como dice tu palabra, entonces queremos compartir nuestra alegría, y como un testimonio, ¿verdad?, de que estamos haciendo las cosas hechas y derechas como Dios manda. Bien. Y si no predica el pastor y predica tu hermano, está bien. Y usted el día, jóvenes que piensan casarse, ¿verdad?,
quieren invitar aquí a otro hermano que predique, está bien, yo no me pongo celoso, ni me enojo ni nada, está bien, quiero dar oportunidad para que los hermanos también prediquen en esas festividades especiales. Y otro asunto, las visitas a los hermanos, a los enfermos, a los ausentes. Algunos hermanos fueron mal acostumbrados de la iglesia que vienen, en donde el pastor hacía todas las visitas. Y dígame usted, ¿dónde dice la Biblia que tiene el pastor que estar visitando a medio mundo? Dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los, plural, ancianos, y que los ancianos vayan y oren y le unjan con aceite, etcétera, etcétera. La función de un pastor no es estar visitando. Ocasionalmente, claro que sí, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, y si una iglesia por la cantidad de miembros está creciendo tanto que necesitan invitar a un pastor de tiempo completo que se dedique a la pura visitación, está bien, pero es un pastor al que están llamando a un área, ¿verdad? Porque hay una tremenda necesidad y ya no se dan abasto a toda la iglesia, bueno, pues que él coordine y visite, está bien, pero la función del pastor, permítame decirlo así, principal de la iglesia, no es estar visitando. Hay hermanos que dicen, no, pues el pastor visite y además que vaya con su esposa. Tradición. ¿Sabe usted que en las iglesias, por ahí de los años, iglesias evangélicas 40, 50, 60, los pastores, número uno, tenían que ir a un seminario, haber pasado el examen, tener ahí su certificado, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, para que fuera reconocido pastor. ¿Y dónde está en la Biblia? Jesús nunca envió a ninguno de sus discípulos a un seminario o a una sinagoga, porque Jesús era su seminario. Ellos estuvieron 3 años con él en la vida práctica y él fue el que los envió. Les decía entonces, en aquel tiempo el pastor pues tenía que ir a fuercita a un seminario, y número 2, y su esposa tenía que estudiar piano y prepararse para tocar piano. ¿Por qué? Porque en las iglesias antes el único instrumento que había era el piano o el teclado o el órgano. Y como la mayoría de los hermanos no sabían tocar el teclado, pues la que tenía que tocar de ley, aprender a tocar el teclado, era la esposa del pastor. A ver, dígame una cosa, ¿en dónde dice eso? Que la esposa del pastor o de los pastores tiene que saber tocar el teclado, el piano. No, hermanos, por favor. Son todo ese bagaje cultural que tenemos arrastrando de muchos años. Bueno, ¿qué debe hacer un pastor? Sus 3 funciones principales, y voy a ser muy breve: equipar, guiar y velar. Punto. Y de ahí se desprende un montón de cosas, claro. Pero el pastor, en primer lugar, está llamado a equipar a la iglesia. Efesios 4:11, por favor. Y vámonos rapidito. Efesios 4:11. Dice aquí la escritura que Dios puso a unos que apóstoles. Ahora voy a decir el equivalente del día de hoy. Un apóstol hoy es el equivalente a un misionero, porque ya no hay apóstoles. Los apóstoles pusieron el fundamento de la palabra de Dios y ya no necesitamos otro fundamento, no necesitamos nuevas visiones, no necesitamos nuevas revelaciones, ya el fundamento fue puesto, que es Cristo y su palabra. Ok, entonces a unos puso apóstoles, a otros profetas, o sea, predicadores, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, ¿cuál es la labor ahora en este caso? De un pastor, de los pastores, versículo 12, ahí está. A fin de, ¿qué tenemos que hacer los pastores? Perfeccionar, o sea, equipar, entrenar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y qué es la obra del ministerio? Ganar almas y discipularlas. Ese es el punto. Entonces, vía predicación la palabra de Dios, vía otros cursos, etcétera, pero esa es la labor número 1 de los pastores, y es equipar al pueblo para que, ahora algunos hermanitos, pues para eso le pagamos, pastor, para que usted haga la obra por nosotros. No, hombre. 2, 3 veces he escuchado esa frasecita en algunas semanas. ¿Y dónde aprendió eso, hermano o hermana? ¿Aquí en el Renuevo? No. Quizás lo escuchó y no sé a quién está escuchando usted, ¿verdad? Pero en la Biblia no dice eso, No se le paga a los pastores para que nosotros hagamos la labor que a usted le corresponde. Se nos sostiene para equiparle a usted, para que usted cumpla la obra del ministerio que Dios le encargó a usted. ¿Se da cuenta? Pero como estamos acostumbrados a, no, pues yo solamente, pues yo no soy profesional, yo nunca fui a un seminario. No, usted no necesita ir a ningún seminario. Usted tiene la palabra de Dios. Equiparles, perfeccionarles.
Entonces, número 1, para que cada creyente cumpla el ministerio que Dios le ha asignado. Así es que la próxima vez que me diga, pastor, ¿por qué no está visitando? Yo le pregunto, ¿y usted a quién está visitando? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a alguien, a un enfermo? Ay, el pastor, qué barbaridad, se dan golpes de pecho. No visito. ¿Usted a quién está visitando? La labor es de usted. Y se lo digo muy claro, no es mía. Ahora, yo con mucho gusto, y les digo, hermanos, con todos los años que llevo en el ministerio, cientos y cientos y cientos de visitas que he hecho con mucho gusto por mi Señor y por amor a los hermanos. Claro que sí, hermanos. Lo he hecho. Pero hay etapas ya en la vida de una iglesia y en la vida de un pastor en donde ya no me corresponde a mí tanto estar ahí, sino prepararle a usted para que usted esté ahí. Yo le digo una cosa, grandes bendiciones he tenido yo en mi vida cuando he visitado. Bien sea para arreglar un problema, a tratar de arreglar un problema, digo, quien arregla los problemas es Dios, pero para mediar cuando va uno a visitar a alguien, conflicto familiar, con los hijos, con los esposos, va usted a orar, etcétera, y usted está orando por ellos, está compartiendo la palabra de Dios, y usted aprende muchas cosas, y yo salgo y digo, Señor, pues los pongo en tus manos porque aquí una situación está muy difícil, pero yo también aprendo mucho, hermanos, de lo que veo ahí. Aprendo a prevenir, a tener cuidado con esto, con aquello. Entonces, uno es el primer bendecido. Pero toda esa experiencia que yo he ido acumulando, usted no la va a poder asimilar escuchando solamente. Esa experiencia usted la va a tener en su vida cuando usted esté realizando la obra del ministerio, ¿verdad? Así es que, 2, los pastores tenemos que guiar, dirigir a la iglesia, ¿a dónde? Hacia el cumplimiento de la visión que Dios le dé a la iglesia y de la misión. O sea, los pastores tenemos que tener un discernimiento para saber, Señor, ¿a qué nos estás llamando aquí como iglesia? Bueno, número 1, obviamente, a cumplir la gran comisión. Pero hay iglesias que se enfatizan, que se especializan en ciertas áreas y está bien, mientras no descuiden la gran comisión, está bien. Hay iglesias que se abocan mucho a ayudar a los niños en la calle, a mujeres abusadas. Hay ministerios específicos, por ejemplo, quienes van a las cárceles. Hay iglesias que tienen ministerios específicos que van a los hospitales, que van con los jóvenes, o sea, y son ministerios especiales, pero cada iglesia es diferente en ese sentido. No podemos copiar otros modelos. Dios nos ha hecho especiales aquí y como a cada iglesia le da una cierta especialidad, aparte obviamente de la gran comisión, dirigir. Y 3, un pastor tiene que velar por el rebaño. Ahora, ¿cómo velamos, mis hermanos? ¿Cómo se cuida al rebaño? Yo le voy a preguntar, por ahí de los años 1000, cuando vinieron aquí a América Latina los puritanos y los reformadores, por el año 1500, cuando comenzó Lutero, Calvino y todos esos grandes reformadores que se opusieron a muchas de las cosas tradicionalistas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, Lutero fue expulsado, Calvino y otros grandes reformadores fueron expulsados de la Iglesia Católica, porque ellos regresaron a la Biblia. Y en aquel tiempo la Iglesia Católica estaban las famosas indulgencias, o sea, ¿quieres que un pariente tuyo que ya murió, que está en el purgatorio, y que está en el limbo, quieres que vaya al cielo? Entonces, cállate con tu buena limosna, y el momento en que tú des tu limosna en el cofre y se oigan las monedas, en ese instante un alma sale del purgatorio. Esas eran las indulgencias, la venta de indulgencias. Entonces, claro que hubo creyentes que cuando fueron a la Biblia descubrieron que todo eso era una tradición falsa y mentirosa, ¿verdad? Y se opusieron. Entonces, de ahí surge la reforma, el movimiento de reforma, y de ahí vienen también los movimientos anabaptistas o bautistas, ¿verdad? Y bueno, comienza a haber persecución contra ellos, los llevan a la hoguera, los queman vivos, los persiguen, en fin, y tienen que salir de Europa, tienen que huir de Europa, y van a Inglaterra, pero también en Inglaterra los comienzan a perseguir, y estos creyentes se vienen hasta el continente americano y llegan en su mayoría a lo que era Estados Unidos. O sea, ahí comienza la nación de Estados Unidos con los puritanos, que eran creyentes perseguidos, ¿verdad? Y que tenían muy buena doctrina, pero tenían todavía algunas fallas en cuanto a estructura, porque traían algunas doctrinas todavía que no se sacudieron del clero. Pero bueno, en cuanto a doctrina y cosas, ya estaban en mayor caso en buena doctrina, buena enseñanza. Llegan estos grupos, se comienzan a formar pequeñas comunidades de 40, 50, 60, 70 hermanos
nombran al pastor, y de ahí viene la tradición, mis hermanos, en donde el pastor pues no tenía más que 50, 60 hermanitos y vivían todos en la misma aldea, y pues los visitaba a todos, ¿verdad? Ahí estaban todos felices. Comienza a crecer, a expandirse la gente, y comienza a multiplicarse también y a llenar todos los Estados Unidos, pero la gente se quedó con esa idea. El pastor visita a su pequeño rebaño y todos felices. Todos vivían ahí a 10, 15 minutitos, caminando. Hoy llegamos y tenemos en las iglesias, y hoy ¿cómo están las iglesias organizadas? Distribuidas. Tenemos, hermanos, fácil, aquí de la iglesia representando, que son como, ¿cuántas colonias tienen, hermanos coordinadores de comunidades de fe? Tienen como, estamos representados como fácil, cerca de 40 colonias aquí. Todos regados entre el Estado de México y la Ciudad de México. Regados. Díganme, ¿quién va a poder velar en la mañana a cada miembro? ¿Quién? Exacto. Hermanos, los pastores no tenemos el don de la ubicuidad, ¿eh? O sea, no estamos en todas partes. ¿Qué hacemos? ¿Sabe usted hoy que hoy con 2 o 3 visitas que uno haga distantes, con eso se le fue todo el día? Por el tráfico, por las distancias, punto. Entonces, eso es una muy mala administración de alguien que quiere estar, para entretenerse está todo, ¿verdad? Pero para ser efectivos, no. Bueno, entonces, ¿cómo se cuida, cómo se vela al rebaño? Bueno, a través de los hermanos, ¿verdad?, que viven cerca, y líderes, y que están al pendiente. ¿Qué se tiene que velar en la iglesia? La sana doctrina, cuidar a los hermanos de los falsos maestros y falsos profetas que hoy están, pero al por mayor. Tenemos que velar por la unidad de la iglesia, que no haya chismes, que no haya murmuraciones, que no haya divisiones internas. O sea, tenemos que velar que haya una iglesia sana, no perfecta. No se puede la perfección de una iglesia. La iglesia cristiana perfecta estará solamente hasta que estemos en las bodas del Cordero, hasta que hayamos pasado en el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Hasta entonces seremos una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Mientras tanto, mis hermanos, aquí hay algunas manchas y hay algunas arrugas. Y ese es nuestro trabajo, ayudar a los hermanos a que superen esas situaciones y a madurar en Cristo. Ahora, para concluir, ¿qué cambios tenemos que hacer para cumplir la gran comisión? Porque eso es a lo que estamos. Bueno, número 1, mis hermanos, tenemos que descentralizar el trabajo de la iglesia, o sea, de la gran comisión. La gran comisión sale de las 4 paredes del templo para ir a las comunidades de fe y a las casas. Allá entre semana vamos a realizar la obra del ministerio, todos los creyentes y todo el liderazgo. Por eso el domingo ya quitamos ahorita, mis hermanos, temporalmente el discipulado que tenemos a las 10:30 de la mañana, ahorita ya no hay, y el discipulado lo llevamos a las casas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las casas? Evangelizar, discipular, visitar a los hermanos, orar, servir, tener compañerismo y alguna que otra actividad, claro que sí, en casa, entre semana. Grupos de vida, grupos de discipulado. Así es como nos vamos a edificar unos a otros. 2, tenemos que dar una mayor participación en los ministerios y nuevas oportunidades a nuevos líderes. Ahora, aquí quiero decirles a mis queridos hermanos coordinadores que han estado participando. Número 1, yo le doy las gracias a todos los hermanos coordinadores que durante un buen tiempo han estado sirviendo, coordinando, y doy las gracias a Dios por su participación, mis hermanos y mis hermanas. Y usted sabe que ya desde alguna temporadita he hecho algunos cambios, ¿verdad? Y no es nada contra alguien, insisto, y se lo explico para que no se vaya usted a sentir desplazado, que el pastor ya no me quiere, que el pastor... No, hermanos, simplemente son cambios. Por eso he reducido en la mayoría de los ministerios la coordinación de 1 año a 6 meses, porque estábamos cayendo en solamente un grupo de líderes que al rato los íbamos a cansar y a quemar y a tronar sin querer queriendo, ¿verdad? Porque hay que dar también un espacio para que los líderes respiren un poquito, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y vuelvan a recobrar fuerzas, en fin. Bueno, y dar oportunidad a nuevos líderes para que también ellos se vayan fogueando, y mis hermanos, vayamos multiplicando también el liderazgo y la participación de más hermanos. Esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo ya, hermanos, roles, cada vez un rol, o sea, cada vez más hermanos están participando, menos tiempo en cierto ministerio, y estamos moviendo más a la gente,
para que la gente sepa lo que es servir, para que la gente valore lo que es el servicio y para que la gente también no solamente sea de bendición, sino ella sea bendecida a través de su servicio. 3. La iglesia no tiene muros, el templo sí. Hechos 8:1, la iglesia no tiene muros. Ahora, ¿sabe usted que el único templo que había en aquel entonces era el templo de Jerusalén y que fue destruido en el año 70 después de Cristo? Ya después no hubo templos. Pasaron casi 300 años y la iglesia no tuvo un solo templo. ¿Cómo lo hicieron para crecer sin templos? Se reunieron en las casas, en los bosques, en las catacumbas, en donde podían. Y aquí vemos en Hechos 1:8 que hubo una gran persecución en Jerusalén. Y dice aquí Hechos 8:1 que Saulo, antes de convertirse, ¿verdad? En Pablo, Saulo consentía en la muerte de los discípulos, bueno, de Esteban, que había sido apedreado. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se da cuenta? Para este entonces ya había pasado como 8 años. Jesús les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como que no escucharon bien los apóstoles y ya estaban ya 8 años ahí en Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, pues terapia intensiva, persecución. Y entonces los creyentes todos salen, salvo los apóstoles. Ahora, qué interesante, la Escritura pone bien en claro estos detalles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora, ¿y qué hicieron todos los discípulos que fueron perseguidos? Ve el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban? ¿Iban buscando templo para congregarse? No, léale, ¿qué dice? Hechos 8:4. ¿Qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ah, ya les cayó el 20. Fueron a Judea y fueron a Samaria. Entonces, la iglesia no tiene muros, porque cuando ponemos muros nos encerramos y dejamos de cumplir la gran comisión. Y cuando dejamos de cumplir la gran comisión, mis hermanos, nos volvemos una iglesia enferma y una iglesia carnal. Y entonces sí, el ambiente de las iglesias es puros pleitos, puros chismes, y ya te fijaste aquí, que allá, y qué barbaridad. Y todos perdiendo el tiempo, el diablo contento y feliz, porque la iglesia está envuelta en sus chismes. 4.4. Cada miembro es parte del cuerpo de Cristo y tiene un lugar y una función. Un lugar y una función. Ahora, cuando digo lugar, hermanos, no es que usted diga: ah, ahí está mi lugar. Hay hermanos que ya tienen su lugar apartado, hasta ya tienen su forma, ¿verdad? Y cuando ven a alguien más se enojan: ocupó mi lugar. ¿Su qué? Ahí me siento yo siempre. Bueno, pues ¿qué está empollando? ¿Qué digo? Con todo respeto, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? Ese no es el punto. Pero a veces estamos tan equivocados que no. Tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Uno es oreja, otro es boca, otro es nariz, otro es muñeca, otro es mano, otro es codo. O sea, tenemos un lugar y una función. Y usted sabe que un miembro que no se está ejercitando se va debilitando y se va atrofiando, ¿verdad? Entonces tiene que estar. Ahora, ¿cuántos miembros en el cuerpo de Cristo están atrofiados por no servir al Señor? Seguimos. ¿Los cultos dominicales son importantes? Claro que sí. El hecho de que trabajamos entre semana en las casas no significa que estamos haciendo menos la labor del domingo. No, el domingo es el día del Señor y es el día en donde como iglesia, todos los que estamos esparcidos, nos congregamos como familia en Cristo para adorar a nuestro Dios, para adorar y resaltar la resurrección de Cristo Jesús, que Él está vivo, que Él no está muerto. Le damos las gracias por la salvación tan grande que nos ha dado. Nos integramos como familia y usted recibe equipamiento. La predicación no es para entretenerle, la predicación es para equiparle. Equiparle para la vida y equiparle para que usted viva como discípulo y haga discípulos. Cada casa es una iglesia y cada creyente es un ministro. Cada casa es una iglesia y cada creyente es un ministro. Concluyo con este versículo, mis hermanos, antes de orar. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Cada creyente
Cada casa es una iglesia y cada creyente es un ministro. 1 Pedro 2:9. Pero nosotros hemos hecho esa división. Aquí el templo es lo espiritual, mi casa puede ser lo mundano que usted quiera. No, su casa es tan santa como aquí en este lugar estamos. Sí, hermanos. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermanos, pues a vivir la gran comisión. Yo quiero orar, pero ahora lo voy a hacer y le voy a pedir a los coordinadores de comunidades de fe que pasen al frente. Hermano Pepe Arismendi, hermana Maylena Gutiérrez, hermana Ruth Valderas y hermano José Gómez, pásenle aquí al frente. Yo voy a orar por ustedes aquí, hermanos. Ahora nuestros hermanos van a estar un año coordinando las comunidades de fe. Regresamos y con más fuerza al trabajo en las casas, ¿verdad? Ellos, cada hermano, el próximo domingo yo les voy a dar un boletín en donde sepa usted qué colonias van a estar coordinando los hermanos, para que sepa usted con quién va a trabajar, con quién va a evangelizar, a quién va a discipular, a quién va a visitar, etcétera, en su respectiva comunidad osana. Aquí, hermanos, pasen al frente los cuatro, no pellizco, pásenle aquí. Y pues vamos a ponerse en las manos de Dios para que el trabajo sea bendecido, para que Dios los fortalezca, los guíe a mis hermanos que están aquí al frente, para que podamos trabajar con un espíritu de sujeción y de humildad con ellos, ¿verdad? Porque estamos trabajando para Cristo. Padre Santo, en esta tarde queremos iniciar este nuevo periodo, pues ya a partir de septiembre, con estas comunidades de fe, con mis hermanos que están aquí al frente, hermano Pepe Arismendi, nuestra hermana Ruth Valderas, nuestra hermana Maylena Gutiérrez, nuestro hermano Pepe Gómez, que tú, Señor, de manera muy especial, pues tu Espíritu Santo les capacite para esta labor, les des en abundancia pues esa pasión por tu obra, ese amor, esa fe, esa esperanza, esa santidad, esa fortaleza, los cuides y los libres de los ataques del mundo y del maligno, y que les permita, Señor, pues ser usados por ti, para que sean de bendición para toda tu iglesia y para la gente que aún no te conoce. Y Señor, que como iglesia pues podamos trabajar armónicamente con ellos, con ellas, podamos, Señor, pues tener la mejor actitud para evangelizar, para servir de una u otra forma, y como un cuerpo, Señor, unido en ti, podamos llevar adelante la gran comisión. Señor, que tu bendición sea sobre mis hermanos y hermanas aquí presentes de manera muy especial, pero también sobre toda tu iglesia. Espíritu Santo, oramos que llenes nuestras vidas, que las dirijas, que las guíes, que las controles, por favor, para que tu fruto precioso, Santo Espíritu, sea una realidad diaria. Gracias porque tú nos has hecho ministros competentes del nuevo pacto y Señor, usa a la iglesia de Renuevo para que tu reino avance, para hacer discípulos que hagan discípulos. Nos ponemos todos en tus manos, Dios bendito, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.